Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de geometría. Vamos al tema número 11. Recuerden que son 12 temas en total que vamos a mirar para un curso completo de geometría. Y el tema del día de hoy son los polígonos regulares. Es otro tema de los que evalúa la prueba IFES Saber 11 y aquí vamos a mirar qué es lo que usted debe saber de este tema para afrontar esta prueba. Bueno, en primer lugar, recordemos, hablamos sobre los polígonos regulares. Entonces la primera pregunta es, ¿qué significa un polígono regular? Cuando hablamos de polígono regular, significa que sus lados son iguales, tienen igual longitud, son congruentes. Entonces, ¿qué elementos tenemos en un polígono regular? Cuando hablamos de ángulos internos, son estos angulitos que están aquí, los ángulos internos. Y los lados son estos. Este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado y este es otro lado. Y ya hemos dicho que como es regular, sus lados tienen igual longitud. Entonces todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Estos angulitos que estamos aquí, los ángulos se llaman ángulos internos. Vamos a mirar qué son las diagonales. Si nosotros tenemos un polígono, por ejemplo, voy a dibujar un pentágono, o sea, 5 lados. Y entonces vamos a trazar sus diagonales. Entonces me ayudan a contar. Aquí hay una diagonal, 1, 2, aquí ya están todas de este lado, 2, 3, 4... 5 y ya parece que están todas, ¿no? Entonces esas lineecitas que acabé de trazar se llaman las diagonales. La diagonal va de un vértice y no puede trazar diagonal a los vértices que están al ladito, o sea, los consecutivos. O sea, de cada vértice usted puede trazar diagonales a los otros vértices, menos a los vértices consecutivos. ¿Listo? ¿Cuál es vértice consecutivo? Si usted tiene aquí vértice consecutivo es el que le sigue. No puede trazar diagonal ni a este ni a este. Puede trazar diagonal a los demás, menos a los que están al ladito. ¿Listo? Ni a él mismo tampoco. O sea, habría 3 vértices, 1, 2 y 3, a los cuales no puede trazar la diagonal. ¿Listo? Bueno, pero estamos un poquito claros aquí. Bueno, vamos a continuar con los polígonos regulares. Elementos en un polígono regular. El centro, es este puntico que está aquí, viene a ser el centro de un polígono regular. El radio es una línea que va del centro del polígono regular a un vértice. Estos punticos de aquí se llaman vértices. Esa línea del centro a un vértice se llama radio. El apotema es una línea que va desde el centro al punto medio de cada lado y forma un ángulo de 90 grados. Y esa línea entonces se llama apotema. Entonces repito, el apotema va del centro del polígono al punto medio de cada lado y de hecho forma un ángulo recto y se llama entonces apotema. Ese es el apotema. El perímetro. Sabemos que para calcular el perímetro simplemente sumamos sus lados y obtenemos el perímetro. El perímetro es la medida del contorno. Sí, el contorno, la medida del contorno. ¿Y cómo lo encontramos? Sumando sus lados. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pentágono y su lado es 2 centímetros. Vamos a calcular el perímetro. ¿Cuál es la fórmula? N por L. N es el número de lados y L es la longitud del lado. Entonces, como son 5, porque es un pentágono, entonces multiplicamos 5 por 2 y eso da 10 centímetros, que sería el perímetro de este pentágono. Vamos a calcular el área. Aquí tenemos también un pentágono, me están dando el lado es 4, el apotema 2,75 y vamos a calcular el área. Entonces, área es perímetro por apotema sobre 2, eso lo voy a hacer por aquí. Área es igual, perímetro por apotema sobre 2. El perímetro, como el lado es 4, es un pentágono, entonces multiplicamos 4 por 5, da 20. Por el apotema me lo dan, mide 2,75. Y eso lo dividimos entre 2. Cuando estoy en clase con los chicos, les digo, háganme esta operación y les pregunto, ¿cómo puedo hacerla más rápido sin la calculadora? Y entonces la respuesta es la siguiente. Para hacerlo rápido aquí, porque hay chicos que esto empiezan a sacar calculadora, más rápido dividir 20 entre 2, porque la división es exacta, eso da 10, y de ahí multiplico 10 por 2,75. Para multiplicar por 10 corro la coma para la derecha, y esto es 27,5 y listo. Y como es área, las áreas van en unidades al cuadrado. Entonces serían 27,5 centímetros cuadrados, que es lo que tenemos aquí. ¿Listo? 27,5 centímetros cuadrados de área. Perfecto. Vamos a continuar. El número total de diagonales de un polígono regular se lo encuentra con esta fórmula. De cada lado no podemos calcular
la diagonal a 3 vértices. Miren, usted recuerda, por ejemplo, aquí tengo un pentágono. ¿De dónde a dónde puedo trazar diagonales? Puedo trazar diagonales aquí y acá, menos al mismo vértice y a los vértices consecutivos. Entonces hay 3 vértices de los cuales no puedo trazar diagonales. Por lo tanto, la fórmula me queda n, miren la formulita, n por n menos 3, porque hay 3 partes a las que no puedo, y dividido entre 2. Esa es la fórmula entonces para calcular el número de diagonales en un polígono regular. ¿Listo? Los ángulos interiores. ¿Qué son los ángulos interiores? Entonces nosotros ya los hemos explicado. Les voy a recordar qué son los ángulos interiores. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un hexágono. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Bueno, los ángulos interiores son estos. Vamos a encontrar la medida. Entonces aquí voy a trazar por aquí estas lineecitas y voy a encontrar primero la medida de esta partecita de aquí. Si usted se da cuenta, todo esto son 360 grados. Como está dividido en 6 partes, cada parte mide 60 grados. Como este lado con este son iguales por ser radios, miden lo mismo, entonces tenemos un triángulo isósceles, tiene 2 lados de igual longitud. Y en los triángulos isósceles, los ángulos opuestos, que sería este con este, miden lo mismo. Como este ángulo de acá ya mide 60 y este miden lo mismo, necesariamente tendrían que medir de a 60 y 60 grados. Entonces, si esta partecita de aquí mide 60, todo el ángulo de aquí mediría 120 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo que en un hexágono, este ángulo de aquí mide 120 grados. ¿Listo? 120. Mide 120 grados. A ver, ahí, los ángulos internos, cada uno mide 120. No se olvide pues que esos lados tienen igual longitud, es un polígono regular. Cada ángulo mide 120. Si nosotros aplicamos la fórmula, ¿cómo sería? Sería 180 grados. Esta es la fórmula para calcular la medida de uno de sus ángulos internos. Sería 180 por n menos 2 sobre n. Entonces sería 180 grados por n, es el número de lados del polígono, en este caso sería 6, menos 2 dividido entre n, que es 6. Operamos aquí, sería 180 grados por 6 menos 2, que es 4, dividido entre 6. Para hacer la división más rápido, 18 entre 6 da 3, entonces me queda 3 por 4 da 12, con este 0 serían 120 grados. ¿Qué sería la respuesta? Esa sería la medida del ángulo interior, 120 grados. ¿Listo? Y acá un ejemplo, el número de diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un hexágono? Bueno, vamos a trazar aquí, a dibujar un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y vamos a mirar cuántas diagonales tiene. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, 3. Vamos de aquí. 4, 5, 6. De aquí 7, 8. De aquí 9. Listo. Serían 9 diagonales. Y si aplicamos la fórmula n por n menos 3 sobre 2, entonces sería, aquí está, 6 por 6 menos 3 sobre 2. 6 menos 3 es 3, 6 por 3 18, 18 entre 2 da 9. 9 diagonales, que son las que nosotros habíamos acabado de trazar. Perfecto. Hay que aprenderse los nombres de los polígonos de 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrado, porque son iguales. De 5 lados se llama pentágono, de 6 lados se llama hexágono, de 7 lados heptágono, de 8 lados se llama octágono, de 10 lados se llama decágono, de 12 lados se llama dodecágono. ¿Cuáles tienen que aprenderse ustedes? Ustedes tienen que aprenderse para el triángulo, tienen que aprenderse del cuadrado, que es un cuadrado, un polígono de 4 lados, un pentágono de 5 lados, hexágono, si les hablan de hexágono es de 6 lados, heptágono, casi no, octágono de 8 lados. Lo que más van a trabajar es con estos, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y octágono. Eso es lo que más le van a preguntar en la prueba. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, vamos a resolver entonces unas preguntitas aplicadas por la prueba ICFES. Son pruebas reales de la prueba ICFES Saber 11. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hexágono regular, o sea, tiene 6 lados de igual longitud y me están dando la medida del apotema, que es raíz cuadrada de 3. ¿Y qué me pide? Me pide calcular el área.
Y aquí me dan los pasos. Si usted no sabe que la fórmula para calcular el área en un pentágono regular es perímetro por apotema sobre 2, bueno, esta es una A, entonces miren que de fácil que se la pone porque le están dando los pasos, entonces es ir siguiendo los pasos. Paso 1, sumar la longitud del lado del polígono tantas veces como número de lados haya. Como el lado es 2 y cuántas veces hay 6, entonces sería 12. En otras palabras, hemos hallado el perímetro por... Paso 2, multiplicar el resultado del paso 1 por el apotema. El apotema, raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos 12 raíz cuadrada de 3. Y paso 3, dividir el resultado del paso 2 entre 2. O sea, tenemos perímetro por apotema sobre 2. Área igual, puedo dividir 12 entre 2, queda 6. Entonces me queda 6 raíz cuadrada de 3, que sería la respuesta. 6 raíz cuadrada de 3, la respuesta correcta es la D. Bueno, segunda pregunta. Aquí tenemos otra pregunta aplicada por las pruebas ICFES-Saber-11, aunque esta es un poquito viejita. Me dan la fórmula para calcular el ángulo interno en un polígono regular, donde n representa el número de lados del polígono, y me pide aquí la suma de los ángulos internos de un pentágono es. Entonces tengo un pentágono, 6 lados, 1, 2, 3, 4, ¿qué? 5 lados, ¿no? 5, pentágono. La suma de los ángulos internos de un pentágono es... Esta fórmula que está aquí me permite calcular un ángulo. Siempre los estudiantes aquí se equivocan, porque con esta fórmula encuentro 1, pero aquí me dice la suma de los ángulos internos. Entonces vamos a encontrar 1 y luego lo sumamos. Entonces utilizamos la fórmula 180 grados por n menos 2 dividido entre n. Entonces sería 180 por n, que es el número de lados del pentágono, que son 5, le restamos 2 y lo dividimos entre el número de lados, que son 5, ¿verdad? Es un pentágono, de un pentágono, sí. Entonces, esto es igual a 180, bueno, este es un igual, multiplicado por 5 menos 2, que es 3, dividido entre 5. Bueno, 180 por 3, 180 multiplicado por 3, 3 por 0, 0, 8 por 3 da 24, 3 por 1, 3, 0, 5, 540, y lo dividimos entre 5. 540 dividido entre 5, 5 por 1, 5, a 5, 0, bajo el 4 no me alcanza, 0 el cociente, bajo el 0, a 8. 8 por 5, 40, 40, 0, eso da 108 grados, que sería 1. Pero como me pide la suma, entonces tengo que multiplicar, como son 5 iguales, tengo que multiplicar por 5. Y si lo multiplico por 5, pues tiene que dar 540. 108 por 5 da 540. Entonces la respuesta correcta aquí es 540. Repito, muchos estudiantes marcan ahí 108 porque no leen bien el problema. Ellos van a la carrera, utilizan la fórmula, les dio 108, marcan, pero no leen la pregunta, que es la suma de los ángulos internos. Ese es un error muy común en los estudiantes y que hay que tener bastante cuidado a la hora de resolver la prueba Saber-11. Bueno, vamos a la pregunta 3. Dice, los triángulos no tienen ninguna diagonal. ¿Listo? Si usted dibuja un triángulo, pues no tiene diagonales, no hay a dónde trazar diagonales. Los cuadriláteros tienen 2. Si usted tiene un cuadrilátero, tiene 2 diagonales, 1 y 2. Los pentágonos 5 y en general un polígono de n lados tiene, aquí está la fórmula, n por n menos 3 sobre 2 diagonales. Le dan un ejemplo, el decágono, o sea un polígono de 10 lados, tiene 10 por 10 menos 3 dividido entre 2, 35 diagonales. Y viene y le plantean la pregunta, ¿cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados? Súper fácil la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente en esta formulita, reemplazar en vez de n, le ponemos 20. Entonces sería, bueno, va a ser con otro color. Entonces sería la pregunta número 3. Pregunta número 3. Bueno, voy a hacer bien el 3. Entonces sería la pregunta número 3. La fórmula n por n menos 3 sobre 2. N por n menos 3 sobre 2. Entonces, como es un polígono de 20 lados, entonces sería 20 por 20 menos 3 sobre 2, ¿verdad? Sería, si gusta podemos ir dividiendo, 20 entre 2 da 10 y 20 menos 3 da 17, ¿verdad? Y 10 por 17 da 170. Listo. La respuesta correcta es 170. Listo, con eso hemos terminado entonces este tema sobre los polígonos regulares. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que la clase les haya gustado.
Si usted gusta profundizar, aquí les dejo un link donde puede usted realizar una evaluación con retroalimentación de forma inmediata. Son 10 preguntitas y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase es la última clase y se trata de transformaciones en el plano. Gracias por su atención. Dios los bendiga.